Los agujeros negros representan una de las maravillas más sorprendentes y extremas del universo conocido. Son regiones extraordinarias del espacio-tiempo donde las leyes de la física, tal como las entendemos en el contexto cotidiano de nuestro planeta, parecen doblarse hasta el punto de romperse. Su existencia nos obliga a replantear por completo muchas de las ideas que dábamos por sentadas sobre la gravedad, el tiempo y la naturaleza misma del cosmos. Estos objetos no solo capturan la atención de científicos e investigadores, sino que también despiertan una profunda fascinación en el público general por su misterio y complejidad. Estas regiones del universo se caracterizan por una curvatura del espacio-tiempo que alcanza niveles verdaderamente extremos. Para quienes no estén familiarizados con el término, la curvatura del espacio-tiempo es una consecuencia directa de la presencia de masa y energía, según lo describe la teoría de la relatividad general formulada por Albert Einstein a principios del siglo XX. Pero mientras que esa curvatura es bastante moderada en contextos como el campo gravitacional de la Tierra o el Sol, en los agujeros negros se intensifica de manera colosal hasta formar una singularidad, un punto en el que la densidad se vuelve infinita y las leyes físicas actuales dejan de tener sentido tal y como las conocemos. No obstante, a pesar del enorme interés que han generado los agujeros negros tanto en la investigación científica como en la cultura popular, no son las únicas configuraciones exóticas del espacio-tiempo que han sido propuestas desde el ámbito teórico. Existen otras estructuras que, aunque aún no han sido observadas directamente, surgen como soluciones plausibles dentro de las ecuaciones de la relatividad general. Entre ellas, encontramos una entidad aún más misteriosa y menos comprendida: los llamados agujeros blancos. Los agujeros blancos, como sugiere su nombre, podrían considerarse una especie de contrapartida inversa a los agujeros negros. Mientras que estos últimos absorben todo lo que cruza su horizonte de sucesos, ya sea materia, radiación o incluso luz, sin permitir que nada escape jamás, los agujeros blancos harían exactamente lo contrario: expulsarían materia y energía al exterior, sin dejar que nada entre en su interior. Aunque su existencia es puramente teórica hasta el momento, su inclusión en el marco de soluciones matemáticas de las ecuaciones de Einstein nos permite especular sobre su papel potencial en el entramado del universo. Pero la historia no termina ahí. En ciertos modelos teóricos, se ha propuesto que un agujero negro y un agujero blanco podrían estar unidos a través de una estructura aún más exótica y especulativa: el famoso agujero de gusano. Estas entidades, también conocidas como puentes de Einstein-Rosen, actuarían como atajos o túneles que conectan dos puntos separados del espacio-tiempo, ya sea dentro del mismo universo o entre distintos universos paralelos, si es que estos existen. Para muchas personas, estas ideas evocan directamente la ciencia ficción. Películas como Interestelar o Contact popularizaron estos conceptos, y no es de extrañar que generen cierto escepticismo. Después de todo, hasta ahora no hemos hallado evidencia empírica ni de los agujeros blancos ni de los agujeros de gusano. Sin embargo, conviene recordar que, hace apenas un siglo, los propios agujeros negros también eran considerados meras curiosidades matemáticas, sin ningún indicio observacional que respaldara su existencia. Hoy en día, gracias a la astronomía de vanguardia y a observatorios como el Telescopio del Horizonte de Sucesos, sabemos que hay probablemente miles de millones de ellos diseminados por toda la extensión del cosmos. Con eso en mente, en este episodio vamos a abordar tres cuestiones fundamentales para entender mejor estas estructuras del espacio-tiempo. ¿Qué otros tipos de agujeros podrían existir además de los agujeros negros? ¿Hay alguna posibilidad realista de que estas entidades pasen de ser meras hipótesis a formar parte de nuestro conocimiento empírico del universo? ¿Y cómo podríamos imaginar o visualizar estos objetos en caso de que realmente existieran? Mi nombre es Rafael González, y esto es Astrum, el canal donde nos adentramos juntos en los misterios más fascinantes del cosmos. Hoy te invito a que me acompañes en un viaje por las formas más extremas de curvatura del espacio-tiempo, en una exploración que, sin duda, estimulará tu imaginación tanto como estas entidades deforman la geometría misma del universo. Antes de sumergirnos de lleno en la complejidad matemática y física que sustenta estas ideas, quiero proponerte una analogía sencilla para ayudarte a visualizar estos conceptos abstractos. Imagina por un momento un cono, de esos que solemos ver en la vida cotidiana. Puede ser un cono de tráfico que apunta hacia arriba o un cono de helado invertido que apunta hacia abajo. Sin embargo,
Cuando representamos un cono en el lenguaje universal de las matemáticas, lo que obtenemos no es solo una mitad de la figura, sino una estructura completa con dos secciones, una que se extiende hacia arriba y otra que se proyecta hacia abajo, unidas por su vértice. De la misma forma, podemos pensar en los agujeros negros como una mitad visible de una estructura más grande y más simétrica desde el punto de vista teórico. Esta otra mitad sería, en cierto modo, el agujero blanco, y ambas podrían estar conectadas por un agujero de gusano. Este tipo de concepción está representada en los diagramas de Penrose, que son herramientas utilizadas por los físicos para visualizar la geometría del espacio-tiempo en situaciones extremas. Un diagrama de Penrose condensa todo un universo infinito en una representación finita, permitiéndonos ver con claridad las regiones accesibles para la luz y otras que están permanentemente desconectadas del resto del universo. En él, la luz se representa moviéndose en líneas a 45 grados, lo que facilita enormemente el análisis causal de los eventos. En este tipo de diagrama, se pueden identificar distintas regiones, una que representa el universo ordinario, antes y después de la formación del agujero negro, otra correspondiente al propio agujero negro, y dependiendo del modelo, incluso una región simétrica que podría corresponder a un agujero blanco. La creación del agujero negro, cuando una estrella de gran masa colapsa bajo su propia gravedad, genera una frontera conocida como el horizonte de sucesos, que actúa como una especie de punto sin retorno. Una vez que un objeto cruza ese umbral, queda inevitablemente atrapado en el interior del agujero negro y su destino final será colisionar con la singularidad. En el diagrama de Penrose, esto se refleja en la forma en que tanto la luz como la materia se ven forzadas a avanzar hacia la región central, sin posibilidad de escape. Así pues, el estudio de estas estructuras no solo nos ayuda a comprender mejor los extremos de la física, sino que también nos impulsa a preguntarnos por los límites mismos de lo que podemos conocer y explorar. Las teorías actuales aún tienen mucho por revelar, y aunque muchas de estas ideas suenen como salidas de una novela de ciencia ficción, la historia de la ciencia nos ha enseñado que lo increíble de hoy podría ser lo comprobado de mañana. Aunque el diagrama que comúnmente se utiliza para representar un agujero negro puede parecer muy familiar, sobre todo porque se ajusta bastante bien a los objetos astrofísicos que los científicos observan en el universo real mediante telescopios y modelos computacionales, en realidad, esta representación gráfica no es más que una pequeña fracción dentro del marco completo que ofrece la descripción matemática de los agujeros negros en el contexto de la relatividad general de Einstein. Podríamos decir que este tipo de diagrama es como una versión reducida, incompleta, algo así como un solitario cono de helado si tuviéramos que hacer una analogía visual. Pero si nos atrevemos a ir más allá, dejando de lado por un momento las limitaciones del universo físico que conocemos, como la formación de agujeros negros a partir del colapso gravitacional de estrellas masivas, con toda su complejidad astrofísica, y nos adentramos en una visión puramente idealizada, completamente matemática, en la que consideramos un agujero negro eterno, con un pasado que se extiende infinitamente hacia atrás en el tiempo, entramos en un terreno mucho más abstracto pero también más rico en posibilidades. Esta visión ampliada nos lleva a un diagrama más completo, que va más allá del diseño original de Penrose. En este diagrama, seguimos reconociendo ciertas regiones familiares. Por ejemplo, la llamada región 1 continúa representando lo que percibimos como nuestro universo habitual, con sus leyes físicas conocidas y su flujo temporal convencional. De igual forma, la región 2 conserva su papel como el interior de un agujero negro, donde las trayectorias de la materia y la luz convergen inevitablemente hacia una singularidad en el futuro, es decir, hacia un punto en el que las leyes de la física clásica dejan de tener sentido. Sin embargo, las matemáticas no se detienen ahí. También predicen la existencia de una región 3, que resulta ser una especie de reflejo inverso del agujero negro. En lugar de tener una singularidad hacia el futuro, esta región contiene una singularidad en su pasado. Si representamos el comportamiento de los rayos de luz con líneas inclinadas a 45 grados, como se acostumbra en estos diagramas, veremos que desde esta región la luz puede salir con facilidad, pero jamás entrar. Este comportamiento es exactamente el opuesto al de un agujero negro. A este curioso fenómeno teórico se le conoce como agujero blanco, que vendría a ser algo así como el análogo espaciotemporal de un cono de tráfico, un objeto que repele toda la materia, en vez de atraerla. Pero esto es solo el comienzo de una estructura mucho más rica.
Si nos aventuramos aún más allá en el diagrama, descubrimos lo que se denomina la región 4. Esta sección del espacio-tiempo se comporta de forma muy similar a la región 1, como si fuera otro universo completo en sí mismo, con sus propias coordenadas de tiempo y espacio. Lo más fascinante es que esta nueva región está completamente desconectada de la nuestra en términos de causalidad. La luz no puede viajar de una a otra, lo cual implica que, desde nuestro punto de vista, este universo paralelo es completamente inaccesible. Lo realmente notable es que la misma ecuación matemática que usamos para describir tanto el agujero negro como nuestro universo habitual, también sirve para describir este universo paralelo y su correspondiente agujero blanco. Eso sí, esto no significa necesariamente que todos los agujeros negros en la realidad tengan asociados agujeros blancos. De hecho, la física real, con todas sus restricciones, como la segunda ley de la termodinámica y la flecha del tiempo, parece favorecer la existencia de soluciones parciales de esa gran ecuación, no el conjunto completo. Dicho de otro modo, aunque los agujeros blancos no se hayan observado directamente y parezcan ser muchísimo menos comunes que los agujeros negros, no dejan de ser entidades válidas desde el punto de vista teórico. Son coherentes con las leyes fundamentales de la física, lo cual significa que su existencia, aunque sea hipotética, no contradice nuestro entendimiento actual del universo. Volviendo a la metáfora inicial, podríamos imaginar que los conos de helado, es decir, los agujeros negros, siguen estando en todos los menús, mientras que los conos de tráfico, los agujeros blancos, son más bien rarezas, productos difíciles de encontrar, quizá ya desaparecidos o simplemente escondidos en un rincón remoto del cosmos. No por ello dejan de tener sentido o relevancia científica. Puede incluso que hayan existido en los primeros instantes del universo, pero que fueran intrínsecamente inestables, desvaneciéndose poco después de su aparición. Y si en este momento te estás preguntando si podría haber agujeros blancos más estables, tal vez más pequeños, que hayan pasado desapercibidos para nuestros instrumentos de observación, déjame decirte que no estás solo. Muchos físicos teóricos se hacen exactamente la misma pregunta. De hecho, en los próximos momentos abordaremos esa posibilidad con más detalle. Pero antes de seguir adelante, quiero retomar una promesa. Te dije que hablaríamos de agujeros de gusano y de universos paralelos interconectados, así que abróchate el cinturón porque nos dirigimos directamente hacia un nivel de distorsión espaciotemporal aún más exótico. Y para poner todo esto en perspectiva, vale la pena mencionar el llamado teorema del sin pelo, una idea fundamental en física teórica que establece que un agujero negro puede caracterizarse completamente mediante solo tres propiedades: masa, carga eléctrica y momento angular, o spin. Esto implica que, en principio, todos los demás detalles sobre la materia que formó el agujero negro se pierden, quedando solo estas tres magnitudes como descriptoras del objeto. Sin embargo, el diagrama de Penrose que analizamos inicialmente representa solo la versión más simple posible de un agujero negro, uno que es estacionario y eléctricamente neutro. Si añadimos carga eléctrica o rotación, los diagramas se vuelven considerablemente más complejos y también mucho más interesantes. En estos casos, la estructura del espacio-tiempo cambia dramáticamente, alterando nuestra comprensión de las singularidades y dando lugar a regiones completamente nuevas y fascinantes. Por ejemplo, en el caso de un agujero negro giratorio, el diagrama de Penrose asociado ya no se limita a 4 regiones. En su lugar, aparecen 8 regiones diferentes, que se repiten en un patrón infinito, como si el universo se expandiera en un fractal de realidades interconectadas. Estas nuevas zonas del diagrama nos abren la puerta a teorías aún más especulativas, pero al mismo tiempo más estimulantes, como la posibilidad de múltiples universos conectados mediante estructuras como los agujeros de gusano. En los últimos años, el estudio de los agujeros negros ha revelado aspectos verdaderamente fascinantes y complejos, sobre todo cuando consideramos aquellos que no permanecen estáticos, sino que rotan. Cuando introducimos la rotación en el comportamiento de un agujero negro, su estructura geométrica se transforma de manera profunda y sorprendente. A diferencia de los agujeros negros no giratorios, cuya evolución parece estar destinada inevitablemente a una singularidad temporal, es decir, un punto en el futuro donde las leyes físicas colapsan, los agujeros negros en rotación, también conocidos como de tipo Kerr, presentan una configuración mucho más rica y enigmática. En estos casos, dicha singularidad no es necesariamente un destino ineludible, y en un giro aún más intrigante,
el llamado agujero blanco, el análogo teórico que expulsa materia en lugar de absorberla, también pierde la singularidad que en teoría existía en su línea temporal pasada. Entonces, esto plantea una pregunta inevitable que ha desconcertado tanto a físicos como a aficionados al cosmos. ¿Qué sucede realmente si uno tuviera la posibilidad, aunque solo fuera teóricamente, de cruzar el famoso horizonte de sucesos de uno de estos agujeros negros que giran? Lo primero que ocurriría, como cabría esperar según nuestras nociones más básicas de gravedad, es que te verías arrastrado hacia el núcleo de esta gigantesca distorsión espaciotemporal. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo.